Lunes 22 de marzo del 2021. Como cada lunes, oramos por todos los fieles difuntos. Antiguamente esta semana se conocía como la Semana de Pasión, que concluye con el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. En la Pasión del Señor comienza la Semana Santa. De la profecía de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos, desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago esto mereceré la muerte, si no lo hago no escaparé de sus manos, pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los dos ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Hilcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí.
y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿Pero están locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Sepárenlos lejos uno de otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste abrazados? Contestó él: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándole les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La riqueza de la palabra en el tiempo de Cuaresma es algo destacado. La primera lectura, prolongada por cierto, nos muestra cómo se salvó una vida inocente, cómo unos viejos en años sin pecados habían tramado la muerte, habían organizado todo para, dice, sus corazones pervertidos, habían organizado todo para aprovecharse de su autoridad. Lo primero que enseña la palabra es que hay gente que se aprovecha de su autoridad. Lo segundo que nos enseña esa primera lectura es que un pecado lleva a otro pecado. Dice la primera lectura, cómo ellos tramaron todo, organizaron todo eh, para, para poder señalarla y condenarla. Y entonces hay una expresión que dice, las puertas del jardín estaban cerradas, nadie nos ve, nosotros sentimos deseos de ti, consciente y acuéstate con nosotros. Siempre se pretende justificar el pecado. Y esa frase, nadie nos ve. No es que Dios no se da cuenta. Eso no se van a dar cuenta. Todo sale a la luz. Por eso pidámosle al Señor que Él nos ayude a ser transparentes y coherentes, que Él perdone nuestras limitaciones, que Él nos ayude a agradarle siempre, porque haciendo el bien siempre saldremos victoriosos. Aparentemente esta mujer estaba perdida, ya iba a ser condenada, y aparece Daniel movido por el Espíritu de Dios y salva una vida inocente. El salmo con el que hemos orado en este día es el Salmo 22 o 23, el buen pastor. El Señor es el que conduce nuestra vida, el que acompaña nuestro caminar. Y en el texto del Evangelio hemos escuchado cómo a Jesús le llevan una mujer sorprendida en adulterio y quieren que Jesús la condene. Pero Jesús, recordemos lo que ya nos ha dicho la palabra en días pasados, no ha venido a condenar, sino a salvar, no ha venido a juzgar. Jesús ha venido para que todos tengamos vida. Y el Evangelio nos dice cómo se fueron retirando cuando Jesús les dice, el que esté sin pecado, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se fueron retirando empezando por los más viejos. Todos tenemos pecados, esa es la primera gran verdad. La segunda es que tenemos que pedir perdón de todos ellos. Que esta palabra nos ayude a descubrir esa misericordia y ese perdón de Dios para que logremos ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.